Toys. Hoy haremos este colgante de un árbol navideño. Podemos colocarlo en el retrovisor de nuestro auto, en la nevera, en una guirnalda, en donde nosotros queramos. Es muy rápido y muy fácil de hacer y vamos a ver cómo se hace. Ocuparemos hilaza 100% de algodón. Yo voy a ocupar dos tonalidades, uno en verde botella y el otro en verde bandera, pero pueden ocupar solamente un tono. Y un ganchillo de metal del número 2. Comenzaré con el color verde botella y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Si no saben cómo hacer un anillo mágico, en el canal tenemos una lista de reproducción para principiantes y ahí les decimos paso a paso cómo hacer todas las puntadas que ocupamos para hacer nuestros amigurumis. Una vez que tengo los 6 puntos, jalo la hebra del anillo mágico para cerrar. Para mi fila número 2 voy a realizar un aumento por cada punto. Al final de esta fila debo obtener 12 puntos bajos. Antes de continuar voy a jalar la hebra del anillo mágico para cerrar el orificio que se forma aquí. Tenso fuerte y ya cerró. Para mi fila número 3 voy a realizar una secuencia de un punto bajo y aquí puedo comenzar a marcar el inicio de mi vuelta. En el siguiente punto hago un aumento. Después un punto bajo y de nuevo un aumento en el punto que sigue y así durante el resto de mi fila hasta obtener 18 puntos bajos. Continúo con la fila número 4. Realizo el primer punto y aquí voy a colocar el marcador. Y voy a hacer una secuencia de 2 puntos bajos, ya realicé el primero. 2 puntos bajos y en el punto que sigue un aumento. De nuevo 2 puntos bajos, 1 y 2 y en el punto que sigue un aumento y así en el resto de mi fila hasta obtener 24 puntos bajos. Continúo con la fila número 5. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y en esta fila hago una secuencia de 3 puntos bajos. Llevo 2, 3 y en el punto que sigue un aumento. Se repite 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 y en el punto que sigue un aumento y así en el resto de mi fila hasta obtener 30 puntos bajos. Continúo con la fila número 6. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y en esta fila voy a hacer una secuencia de 4 puntos bajos. Aquí llevo 2, 3 y 4 puntos bajos y en el punto que sigue un aumento. De nuevo 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4 y en el punto que sigue un aumento y así durante toda la fila
hasta obtener 36 puntos bajos. Continúo con la fila número 7. Realizo el primer punto y voy a colocar el marcador. Durante toda esta fila únicamente voy a hacer puntos bajos. Todo alrededor, no voy a hacer aumentos, solo puntos bajos durante toda la vuelta. Una vez que terminé, voy a retirar el marcador y en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado. Aquí voy a recortar y jalo. Voy a insertar una aguja. Para poder cerrar el círculo, inserto la aguja en el siguiente punto. Y una vez hecho esto, tomo cualquiera de los puntos con el siguiente color y hago el mismo patrón hasta la fila número 3, hasta que obtengamos 18 puntos bajos. Para mi fila número 4 realizo únicamente puntos bajos todo alrededor. Una vez terminados, realizo un punto deslizado, recorto y jalo. Y pierdo las dos hebras que me quedan con una aguja. Para el siguiente círculo alterno con el siguiente color y voy a hacer hasta la fila número 2 nada más.
cuando obtenga 12 puntos bajos. Para la fila número 3 realizo únicamente puntos bajos todo alrededor. Al terminar realizo un punto deslizado y corto. Para mi último círculo alterno con el color que sigue y en este círculo únicamente voy a quedarme hasta la fila número 2, hasta donde hicimos un aumento por cada punto. Me sigo quedando con 12 puntos. En esta ocasión ya no voy a terminar con la fila de puntos bajos, solo termino con un punto deslizado. Para realizar la estrella voy a ocupar hilaza igual de algodón de 2 milímetros de grosor en color amarillo. Hago un anillo mágico y voy a hacer un primer punto bajo. Después en el que sigue tomo lazada para hacer un punto alto. Aquí hago 2 cadenas. Y en este último punto, aquí tengo estas 2 hebras aquí, antes de las 2 cadenas, hago un punto deslizado. Realizo un punto bajo. En el punto que sigue, de nuevo, un punto alto. Aquí realizo 2 cadenas y bajo de nuevo. Aquí antes de las 2 cadenas tengo estos 2 puntos juntos. Aquí realizo un punto deslizado. Con este ya llevaríamos 2 picos de la estrella. En el que sigue un punto bajo, de nuevo un punto alto. En este realizo 2 cadenas. Bajo a esta parte donde están los 2 puntos juntos y termino con un punto deslizado. Repito, un punto bajo. En el punto que sigue, un punto alto. Aquí hago 2 cadenas, bajo a mis 2 puntos juntos, realizo un punto deslizado y aquí llevo 4 picos. Me faltaría uno más. Un punto bajo, un punto alto, 2 cadenas, bajo aquí a mis 2 puntos, hago un punto deslizado y aquí voy a cerrar el anillo mágico. Voy a cerrar aquí en este primer punto que tenía con un punto deslizado. Tenso bien la hilaza del anillo mágico. Tenso bien la hilaza del anillo mágico para que cierre el orificio de aquí y ya puedo recortar. Y jalo. Aquí ya tendríamos nuestra estrella. Vamos a tomar la hebra del anillo mágico que tensamos bien y con una aguja vamos a hacer un nudo. Jalo tenso fuerte
y ya el resto el punto es que no queden grumos. Y así continúo con todas las piezas. Se pone bien al sol. Y continuamos. Aquí tengo ya unas piezas completamente rígidas, ¿sí? Es así como deben de quedar. También la estrella. Debe quedar todo bien durito. Esto es únicamente para que pueda tomar bien la forma nuestro árbol. Una vez que ya tenemos nuestras piezas listas, vamos a necesitar cuentas de plástico. Pueden ocupar en varios colores, pequeñitas, para ponerle las esferas a nuestro arbolito, pero también piezas un poquito más grandes porque estas nos van a ayudar a separar una pieza de otra. Voy a utilizar hilo de nylon y una aguja más delgadita para poder colocarle las cuentas pequeñas. Introduzco la aguja en medio de los puntos. Coloco una de las cuentas . Y voy a rematar un par de veces para que la cuenta de plástico se quede justo por toda la orilla de nuestra pieza circular. Entonces voy a darle una o dos pasadas.
Y es así como hemos terminado nuestro colgante de arbolito de Navidad. También hice otro con cuentas de colores y otro más en 2 tonalidades de azul y cuentas en plata, azul y blanco. Espero que este video les haya gustado, que les sea de utilidad. Suscríbanse a la página si aún no lo han hecho, regálenme un like si les gustó y chequen las redes sociales en donde pueden enviarnos las fotografías de sus trabajos para poderlas compartir con todos. Felices fiestas y nos vemos en la siguiente.